Bueno, muy buenos días a las personas que se conectan el día de hoy. Muchísimas gracias por ser partícipes de este importante evento, de este importante escenario en el segundo simposio de etnobiología y etnozoología, un trabajo, un proyecto que se construye con el apoyo de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes investigadores del programa de ingeniería ambiental a través del curso de etnobiología. El día de hoy tenemos un tema bastante interesante de que escuchemos, relacionados básicamente con algunos estudios de caso que se han hecho en Colombia, en algunos departamentos de Colombia. Uno de ellos es la aplicación de métodos ecológicos y tradicionales en la gestión comunitaria de la fauna silvestre en las comunidades indígenas de Puerto Nariño, en el departamento del Amazonas. Por lo tanto, el día de hoy tenemos el gusto de invitar a 3 estudiantes investigadoras que hacen parte del semillero de investigación en ecología y estudios ambientales de la institución universitaria del Putumayo. Nos acompaña Mayerly Fernanda Fabra. Ella pues es estudiante del programa de ingeniería ambiental. Hace parte pues del semillero de investigación, de diversos semilleros de investigación, y ha participado pues básicamente en algunos proyectos relacionados con la percepción social de la fauna local. De igual manera, ha trabajado en educación ambiental, educando con fauna en el año 2020-2021. Otro proyecto relacionado con fauna y flora entre el año 2023 y 2024, donde se integra el tema de psicología ambiental, un tema relativamente novedoso, con saberes comunitarios para mejorar la convivencia con la fauna. De igual manera nos acompaña Yajaira López. Yajaira es estudiante de la Universidad del Putumayo, es miembro activa de importantes actividades de nuestros semilleros de investigación, donde han desarrollado pues procesos formativos y proyectos orientados a la comprensión del territorio, a la gestión ambiental y al fortalecimiento comunitario. Finalmente tenemos el gusto de invitar a Karen Juliet Delgado Ocampo. Ella también hace parte pues, de nuestro programa de ingeniería. Se ha especializado generalmente en lo que tiene que ver con gestión ambiental y formación avanzada en conservación de la biodiversidad para el manejo ecosistémico. Ella cuenta con experiencia a lo largo de su carrera, como estudiante en el monitoreo de fauna, para análisis de suelo y para análisis de aguas. También trabaja en el tema, le gusta el tema de restauración ecológica, manejo de residuos y la evaluación de impactos ambientales. Entonces, bueno, vamos a darle paso a nuestras expositoras para que den inicio a la presentación. Al final recuerden que pueden colocar sus preguntas, sus comentarios en la barra de comentarios que lo encuentran en la parte inferior de la presente transmisión. Muchas gracias por conectarse y podemos dar inicio. Que disfruten de esta presentación. Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Mayerly Fernanda, pues hoy les voy a dar inicio a la presentación sobre los aportes de la etnozoología y los métodos ecológicos tradicionales en el estudio. Tanto lo de manejo y conservación de la vida silvestre. Iniciaremos con aptitudes humanas hacia los animales, enfocándonos en cómo nuestras predisposiciones biológicas y factores individuales influyen en la forma en la que percibimos pues, diferentes especies. Pues este tema es clave para comprender el por qué sentimos simpatía por algunos animales y rechazo por otros, incluso sin haber tenido un contacto directo hacia ellos. Bueno, iniciamos con las interacciones antiguas, ¿sí? Con los humanos y los animales. Para comenzar, es importante recordar que nuestra relación recordando que nuestra relación con los animales no es reciente, lleva millones de años. Durante toda nuestra evolución, los animales estuvieron presentes como alimento, amenaza, compañía o símbolos culturales. Por eso, gran parte de lo que sentimos hoy, tanto miedo, rechazo o ternura, tienen raíces biológicas muy antiguas. Bueno, entre esas también tenemos lo que es miedo a las serpientes. Bueno, aquí entra lo que son la amígdala, uno de los ejemplos más fuertes que es el miedo a las serpientes.
Esta ha demostrado que la amígdala, una parte muy antigua del cerebro, evolucionó en parte para reaccionar rápidamente frente a depredadores como las serpientes. Esto explica por qué muchas personas sienten miedo o repulsión inmediata, pues incluso sin haber tenido una experiencia tanto negativa o por lo menos haber tenido la experiencia de tener a una cerca. Como tercero tenemos lo que es la amenaza mortal, pues en la antigüedad, aunque hoy en día las muertes por serpientes son muy bajas. Para nuestros ancestros representaban una amenaza real, ya que vivían en contacto directo con la naturaleza y un encuentro podría ser mortal con estas mismas. Esta presión evolutiva dejó huellas en nuestra percepción actual de vida, ¿sí? Bueno, entramos a lo que es la atención visual o estímulos peligrosos. La evolución de por sí desarrolló en nosotros la capacidad de detectar peligros más rápido que otros estímulos. Esto significa que, sin darnos cuenta, nuestros ojos buscan automáticamente aquello que podría presentar una amenaza, ¿sí? Por eso, una serpiente, un insecto peligroso, pues en sí llama nuestra atención antes que una flor, un juguete o cualquier otro objeto, ¿sí? Tenemos también lo que es la parte de percepción rápida. Estudios en primates, experimentos en primates han demostrado que hay neuronas especializadas que reaccionan más rápido tanto a imágenes de serpientes que a cualquier otro estímulo. Esta evidencia que el cerebro evolucionó para priorizar aquello que puede salvar, pues en sí, nuestra vida. Tenemos como segundo la detección humana en adultos y niños. Este patrón también aparece en humanos, tanto en adultos como niños, detectan lo que son, digamos, en cuestión de serpientes, mucho más rápidos que los elementos inofensivos. Incluso los bebés de pocos meses asocian las serpientes con voces que pues los podría asustar, lo cual indica que no todo es aprendido, sino que también hay predisposiciones innatas, ¿sí? Como tercero tenemos lo que es el rendizaje de miedo. En este, pues, como ejemplo tendríamos los monos salvajes y a diferencia de los de laboratorio. En los estudios también se vio que los monos salvajes temen naturalmente a las serpientes, por lo que más interesante es que los monos criados en laboratorio, que nunca las han visto, aprenden el miedo solamente observando a otros. Esto explica cómo las emociones relacionadas con los animales se transmiten socialmente. Tenemos también lo que son la ventaja adaptativa, ¿sí? Y que es por el miedo. ¿Por qué tanto énfasis en la cuestión del miedo? Porque tener miedos a los depredadores aumenta la probabilidad de la misma supervivencia. Quienes relacionaban, pues, al tiempo, tenían más posibilidades de sobrevivir y transmitir en sí a sus genes. Por eso, hoy estas respuestas siguen presentes en nuestro mismo comportamiento. Preferencias estéticas, tanto en belleza y simetría. Ahora pues pasamos a un concepto muy distinto, las preferencias estéticas. No solo tenemos a ciertos animales, sino también encontramos con que otros son bonitos o agradables. Eh, la corteza prefrontal, ¿sí? Pues esta es encargada de las decisiones, y bueno, estas pues son encargadas tanto de las decisiones en sí más complejas, se activa cuando vemos algo bonito, algo bello, la simetría, los colores brillantes y ciertas proporciones corporales generan una percepción de bienestar, salud y en sí pues ya lo que es seguridad. Esto hace que los animales como los perros, como las aves coloridas, también pues entre estos otros animales como las mariposas, estos, nos resulte más atractivas que los mismos reptiles o los insectos.
¿sí? ¿Por qué algunos animales son feos? Bueno, ahora continuamos con una pregunta muy interesante, ¿por qué algunos animales nos parecen feos? Esto no depende solo de gustos personales, sino de cómo funciona nuestro cerebro. Generalmente percibimos como feo a animales que son muy diferentes a nosotros o que de alguna manera asociamos como peligro o enfermedad, ¿sí? Por ejemplo, la rata, las cucarachas, las arañas o mosquitos, pues estos animales de por sí en su pasado nos transmitieron algunas enfermedades, tanto algunos ancestros o por información, ¿sí? Y que pues nuestro cerebro aprendió pues a evitarlos. Por eso, aunque hoy algunos sean inofensivos, pues seguimos sintiendo rechazo automáticamente hacia ellos. Es una respuesta, como digo, evolutiva a algo ya no consciente, ¿sí? Bajas preferencias en animales rechazados. Pues en este, pues prácticamente los estudios encontró que los animales como las serpientes, ratas, cucarachas y arañas perciben puntuaciones muy bajas tanto en lo atractivo. Esto sucede incluso en los niños, lo cual muestran que esta percepción aparece desde muy temprano de edad. Estos animales fueron asociados durante miles de años con riesgos tanto en la cuestión de suciedad, y tanto al peligro. Por eso nuestro cerebro activa señales de alerta que pues escasamente apenas las podemos ver. Está también lo que es la amenaza potencial, lo que es la transmisión de enfermedades. Muchos de estos animales, como las ratas, los mosquitos, pueden transmitir enfermedades reales. Por eso, pues sentimos asco, rechazo como un mecanismo de protección y de defensa, pues nosotros mismos. Esa emoción pues nos ayudaba a alejarnos de fuentes de infección antes de que fuera demasiado tarde. Y aunque hoy tenemos mejores condiciones de higiene, pues la relación y el estímulo entre nosotros se encuentra, ¿sí? Está también lo que es el principio de detector de humo. Aquí pues aparece el concepto muy importante, lo que es el principio del detector, ¿sí? De humo. Estos principios dice eh, que es mejor equivocarse huyendo de algo inofensivo que ignorar algo que realmente es peligroso, ¿sí? Por ejemplo, pues aquí se confunde lo que es una culebra no venenosa a una venenosa. Esto, pues uno dice no pasa nada, pues no es malo, pero si no reaccionas ante una serpiente peligrosa, esto puede prácticamente comprometer lo que es la vida. Nuestro cerebro pues evolucionó para ser un poquito exagerado, pues en este sentido, prefiere relacionar de más antes de que reaccionar de menos, ¿sí? Bueno, en este, el atractivo de lo lindo. Ahora pasamos al lado opuesto del tema que estábamos hablando, que hace que un animal nos parezca lindo. Pues muchos animales que consideramos tiernos, como los perros, gatos o conejos, poseen características llamadas, pues, un esquema de bebé, ¿sí? Que puede, en esta, pues, hay diferentes rasgos, que entre ellos está lo que son los ojos grandes, está las caras redondas, la nariz pequeña, pues estas son características que activan en nosotros conductas de cuidado, por eso incluso versiones de animales en caricaturas se diseñan como proporciones similares a las de los bebés. Bueno, en respuesta innata al esquema de bebé, esta respuesta innata incluso a los niños relacionan más positivamente a los animales con rasgos infantiles. Esto explica por qué sentimos ternura o protección hasta ciertos animales sin sí conocerlos. Tenemos también lo que es la evolución del osito, ¿sí? Que es un dato curioso. Los ositos de peluche, pues no siempre fueron tiernos. Al principio tenían hocicos largos, cuerpos más robustos y con el tiempo pues estos fueron cambiando sus mismas proporciones, tanto a ojos más grandes, los hocicos más cortos, por lo que la gente pues refería ya a buscar cierto tipo de rasgos. Esto demuestra como pues nuestra preferencia hacia lo lindo influye incluso en los objetos
que compramos, ¿sí? Entramos a lo que es colores y rarezas. En los colores también influyen en nuestras aptitudes los colores brillantes, como los tonos amarillos o azules, pues estos suelen volver pues, a un animal más atractivo para nosotros. En cambio, el color verde, ¿sí? Estos colores parecen menos atractivos, por lo que el color es un poco más enfocado al camuflaje, ¿sí? Además, a muchas personas pues les llama la atención los animales raros o pocos comunes. La rareza pues aumenta un poco lo que es el interés y a veces incluso pues puede darle como a disposición a protegerlo, ¿sí? Está lo que está la preferencia por los animales raros. Esto, pues la gente suele valorar más a los animales en peligro de extinción o que son de difícil de ver. Esto pues se refleja en la conservación, donde las especies raras perciben más apoyo y pues un mayor aumento tanto en recursos, incluso los zoológicos tienden a priorizar un poco lo que son las exhibiciones de animales raros, por lo que llaman más la atención pues al público por la misma rareza, ¿sí? La diferencia de género y empatía. Ahora pues continuaremos con un punto muy importante, tanto las diferencias de género en las aptitudes hacia los animales. Los estudios muestran que los hombres y las mujeres tienden a relacionar de forma distinta como los animales y estos también tienen como una base biológica, tanto biológica y sociales. En esta pues se ve como unas características de cada género, entre ellos, pues entre las mujeres, pues estas tienden a tener mayor empatía. En general, pues las mujeres presentan niveles más altos de empatía hacia los mismos animales. Esto significa que tienden a reconocer y a conectar pues más fácilmente con las emociones de los mismos animales. También suelen mostrar mayor preferencia por animales que consideramos lindos, tiernos, como los mamíferos pequeños o mascotas domésticas. Otras de las características que aparece en los estudios, que las mujeres reportan mayor miedo a ciertos depredadores, como las mismas serpientes, arañas, ratas, ¿sí? Que nuestros estímulos da por asociado al peligro. Tenemos que los hombres, que por animales menos atractivos, pues los prefieren. Por otro lado, los hombres muestran una tendencia ligeramente mayor a intereses por animales que no son vistos, a intereses por animales que no son bonitos. Por ejemplo, pues aquí entra mayor a los gustos, a tanto a los reptiles, animales grandes o a especies un poco exóticas, ¿sí? También suele, perdón, reportar pues menos miedo a depredadores y muestran pues una respuesta menos emocional ante los animales que generan asco o pues en sí generan algún rechazo. Pues en sí vivimos como nuestras aptitudes hacia los animales no, pues, no son una casualidad, sino que el resultado de millones de años de evolución, pues estos también de factores individuales como el miedo, la estética y el aprendizaje social, pues comparten estas predisposiciones que nos ayudan a analizar mejor que ciertos animales nos genera rechazo y otros pues en sí nos genera lo que es la ternura, ¿sí? Y sobre todo cómo esto influye tanto en la relación que construimos en el mundo natural. Bueno, con esto concluyo mi parte y ahora pues doy paso a mi compañera, ¿sí? Quien continuará profundizando en los demás factores que influyen pues en nuestras aptitudes en el papel de la educación y la conservación. Adelante, compañera Yajaira. Bueno, buenos días. Un gusto tenerlos aquí presente. Me presento, mi nombre es Yajaira López y como una pequeña introducción podemos decir que la relación entre las comunidades humanas y los animales ha sido esencial para la supervivencia, la cultura y el conocimiento ancestral de muchos pueblos.
La etnozoología es una ciencia que estudia cómo diferentes culturas perciben, utilizan y conviven con la fauna, donde esta ofrece una información valiosa que complementa la ciencia moderna. Este conocimiento se integra con los métodos ecológicos tradicionales, con las prácticas desarrolladas por comunidades indígenas y locales a lo largo de generaciones, y esta se convierte en una herramienta poderosa para el estudio, manejo y conservación de la vida silvestre. En esta exposición les voy a hablar sobre cómo estos saberes ancestrales aportan estrategias sostenibles, respetuosas y culturales significativas para la protección de los ecosistemas y su biodiversidad. Como primer tema tenemos el papel de la etnozoología en estudios animales. Desde los inicios de la humanidad, las personas han observado a los animales principalmente con necesidad o por necesidad. Para los primeros seres humanos, conocer el comportamiento de las especies era indispensable para sobrevivir. Actividades como la caza, la pesca y hasta prácticas de curanderos y chamanes se basaban en entender cómo los animales se movían, dónde vivían y cómo actuaban. Gracias a estas observaciones que se hacían al pasar del tiempo, se desarrolló el primer conocimiento zoológico mucho antes de que existiera la ciencia moderna. En cuanto al conocimiento local, en cuanto al conocimiento ecológico local, que se lo puede mencionar como el LEC, se dice que con el tiempo este conocimiento se fue acumulando y transmitiendo de generación en generación. A esto se lo puede llamar como el LEC, que puede venir desde distintas fuentes, como lo son el conocimiento ecológico tradicional, el TEC, que se lo puede mencionar como del conocimiento tradicional que pasa de padres a hijos. El segundo conocimiento es el conocimiento indígena, que se desarrolla desde los pueblos originarios. Como tercer conocimiento tenemos el conocimiento popular, que surge de la experiencia diaria o de las experiencias que se viven día a día al pasar del tiempo. Y como último tenemos el conocimiento zoológico tradicional, que proviene de observar y manejar animales de entorno. En cuanto al LEC y la ciencia de la zoología, ha sido fundamental para el desarrollo de los primeros conocimientos. Los primeros naturalistas dependieron muchísimo de los conocimientos locales para sí mismos sacar adelante sus investigaciones, y gracias a ellos pudieron identificar especies, conocer sus comportamientos y aprender métodos de recolección y preservación de estos mismos, aunque muchas veces no se menciona en la historia oficial SINEGLEC, muchas especies no habían sido descritas en sí. Podemos decir que el LEC como complemento de la ciencia es importante que no compite con la ciencia, sino que la complementa. Ambos sistemas observan a la naturaleza, pero cada uno lo hace desde su propio contexto cultural. Cuando estos se combinan, producen información completa sobre los ecosistemas. Por eso hoy en día se puede mencionar que el LEC se usa en zoología, en ecología, en la gestión de recursos naturales. El LEC en censos de fauna y estudios taxonómicos. Es especialmente útil para los estudios de fauna. Por ejemplo, algunos pescadores y pastores pueden dar datos precisos sobre dónde se encuentran las especies y cuán abundantes son. Esta información se obtiene rápido y con un costo muy bajo. Además, estas comunidades saben cómo interpretar estas señales por medio ya sea de huellas, sonidos, restos de comida o hasta con excrementos, que estos indican la presencia de una comunidad o de una especie en sí. El LEC ha sido muy importante para el descubrimiento de nuevas especies dentro del mundo. Gracias a la etnozoología, que combina la cultura con la biología, también se han descubierto nuevas especies, donde hay casos de animales completamente desconocidos para la ciencia que fueron encontrados gracias a la información de comunidades locales o incluso en mercados tradicionales. Esto muestra que el conocimiento local es una herramienta poderosa para la investigación científica. Un ejemplo, se puede decir que la ardilla voladora fue encontrada en un mercado tradicional de Laos.
Ahora, como segundo tema, les voy a hablar sobre la etnozoología y la conservación animal. Entre estas existe una relación que la etnozoología no solamente estudia cómo interactúan las personas con los animales, sino que también aporta soluciones para proteger la biodiversidad. La influencia humana que existe en la biodiversidad es que a lo largo de la historia los seres humanos han tenido un impacto creciente sobre el ambiente. Primero, el impacto local era algo muy controlado, pero con el crecimiento poblacional y la tecnología, el impacto se volvió extremadamente grande y global, tanto así que hoy se puede decir que el antropoceno era una era geológica definida por los cambios que los humanos han provocado en el planeta. El aporte de la etnozoología a la conservación. Esta ofrece herramientas muy valiosas para enfrentar la crisis de la biodiversidad. Nos ayuda a entender cómo las comunidades usan y manejan los recursos animales. A partir de ese conocimiento se puede desarrollar o diseñar estrategias de conservación más efectivas y más respetuosas con las culturas locales, sin necesidad de ir como a intervenir en sus procesos ancestrales. El impacto directo en la fauna. Durante miles de años, la caza y la pesca eran actividades sostenibles, o sea, eran actividades que se hacían de manera ecológica. Sin embargo, con el aumento de la población y el consumo creció, la explotación se intensificó, donde esto pues ha llevado a la disminución de muchas especies y a la pérdida de hábitats naturales, poniendo en riesgo animales que antes no lo estaban. Esto lo podemos observar como lo son como con las guacamayas o con animales amazónicos, que muchas veces la gente los usa solamente como por tenerlos en las casas, como por lujos o por vanidad. Un ejemplo de impacto directo, como ya lo mencioné, estos incluyen en la caza de lagartos para alimentación o medicina. Esto se lo hace en una ciudad de la India. O también, como lo mencioné, en la región de la Amazonía se evidencia la captura de aves y primates para venderlos o tenerlos como mascotas en las casas. Aunque estas parecen prácticas o acciones muy pequeñas, cuando se hacen de forma constante y sin control, pueden reducir seriamente las poblaciones y afectar a la biodiversidad y afectar a la vida silvestre. Existen también varios conflictos entre humanos y la fauna, que pues finalmente otro tipo de interacción importante es este conflicto, que a medida de que los humanos ocupan más espacio o se genera más urbanización, animales como lo son los chacales, los monos, los leones, anacondas, incluso los osos muchas veces entran en contacto con nosotros y lo que los humanos decimos es que los animales están invadiendo nuestro territorio cuando lo es al contrario. Estos encuentros pueden causar ataques al ganado, dañar cultivos o incluso incidentes con personas, donde se pueden comprender estos conflictos como se pueden entender estos conflictos que son claves para buscar soluciones donde tanto humanos como la fauna puedan coexistir. En esta tabla les muestro un pequeño ejemplo, como lo son los chacales. Estos atacan a la vida humana en Sudáfrica. Los leones, estos atacan los cultivos y en la región brasileña las anacondas atacan el ganado. Como una pequeña conclusión, se puede decir que la relación entre los animales y seres humanos ha sido fundamental desde el inicio de nuestra historia. A través del conocimiento ecológico local y de la etnozoología, entendemos que las comunidades han sido piezas claves para descubrir especies, estudiar su comportamiento y observar la diversidad. Hoy, en esta era, en el antropoceno, el impacto humano sobre la fauna es mucho mayor, lo que hace indispensable integrar el conocimiento científico con el saber tradicional de quienes conviven diariamente en los ecosistemas. Siendo así, uniendo ambos enfoques, podemos diseñar estrategias de conservación como más efectivas y más sostenibles para proteger la fauna, ya que esta es una responsabilidad compartida entre las comunidades, la sociedad y cada uno de nosotros. Bueno, a continuación le doy paso a mi compañera Karen, que ella les va a profundizar un poco sobre el tema de aplicación de métodos ecológicos tradicionales en Puerto Nariño. Muchas gracias por su atención prestada.
Bueno, gracias Yajaira por esta explicación. Ahora voy a continuar abordando el siguiente capítulo titulado Aplicación de los métodos ecológicos tradicionales en la gestión comunitaria de la fauna silvestre en comunidades indígenas de Puerto Nariño, Amazonas. Como una pequeña introducción, en la Amazonía más del 25% del territorio está en manos de los pueblos indígenas. Por eso la forma en que ellos cuidan y usan sus recursos naturales influye mucho en todo el ecosistema amazónico. Con el tiempo, todas estas culturas han cambiado por la llegada de los misioneros, de los colonos, el comercio de los productos como el caucho, el desplazamiento y más recientemente por los medios de comunicación, la economía moderna y la urbanización. Estos cambios han transformado sus tradiciones, su economía y su alimentación. Aún así, la fauna sigue siendo muy importante para ellos, pues esta les aporta la comida, ingresos y además mantiene las costumbres y los valores culturales. En muchos casos, la relación con la fauna está ligada a la identidad y a las prácticas tradicionales de cada comunidad. Hoy en día, como la conservación del medio ambiente también toma en cuenta lo social, es clave entender cómo estas creencias y estas costumbres indígenas todavía influyen en el uso de la biodiversidad. Esto también ayuda a crear unas mejores estrategias para el manejo sostenible. De hecho, el Convenio sobre la Diversidad Biológica dice que los países deben respetar y apoyar los conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas. Y finalmente, algunas prácticas culturales como imitar animales durante la caza pueden adaptarse para monitoreos participativos de fauna, pueden combinar el conocimiento indígena con el conocimiento científico moderno y esto abre unas oportunidades para usar los recursos naturales de una manera más sostenible. El área de estudio, bueno, el estudio se realizó en el municipio de Puerto Nariño, en el departamento del Amazonas, Colombia. Este se encuentra ubicado a 87 kilómetros de Leticia. Ese territorio cuenta con aproximadamente 1.876 kilómetros cuadrados y es el segundo municipio más grande en la región amazónica. En la zona existen 3 tipos principales de bosque. Está el primero, que es tierra firme, este no se inunda. El Barcea, que se inunda, pero periódicamente con aguas blancas, y bosques pantanosos que se inundan por aguas negras, pero en ciertas épocas del año. El clima en este territorio es cálido y muy húmedo, con una temperatura de aproximadamente 26 grados centígrados, y en tiempos de verano puede llegar hasta los 38 grados centígrados, con una humedad relativa cercana al 87%. Las lluvias en este territorio generan 4 periodos, lo que son aguas altas, aguas decrecientes, aguas bajas y aguas crecientes. El estudio hizo parte de un proyecto iniciado en el 2014 para apoyar el manejo de la fauna silvestre en las comunidades locales. Las actividades descritas se desarrollaron entre enero y diciembre del 2015 en 6 comunidades, lo que son San Francisco, Ticoya, el Casco Urbano, Patrullero, 20 de Julio y Puerto Esperanza. Todas estas comunidades pertenecen a los pueblos indígenas Ticuna, Yagua y Cocama. Y según el DANE, en el 2010, Puerto Nariño tenía 2.500 habitantes, de los cuales solo 323 vivían en el área urbana y el resto vivían en las comunidades rurales cercanas. Los tabúes. Bueno, en Puerto Nariño se investigaron los tabúes y las creencias que influyen en la caza, el consumo y el uso de la fauna silvestre. Para esto se realizaron como unos debates con expertos tradicionales. Se hicieron 82 entrevistas a cazadores, a mujeres de sus familias, a personas no cazadoras, a vendedoras de carne de monte, y se logró recopilar una información sobre ciertos tipos de creencias, especies involucradas, partes de animales utilizadas, reglas que imponen estos tabúes y la consecuencia que conlleva no cumplirlos. En total, se identificaron 67, 49 relacionados directamente con especies específicas y 18 relacionados con las prácticas generales de caza, el consumo o el manejo de esta carne. Estos tabúes abarcan 24 especies, entre ellas se encuentra el tapir, el jaguar y las tortugas, que son como los que más representan las creencias de esta comunidad. Y según la IUCN, la mayoría de estas especies están en una categoría de preocupación menor, aunque también se encuentran vulnerables y otras con datos insuficientes. La mayoría de todos estos tabúes regulan el consumo en un 69%, la caza en un 13% y el manejo de la carne en un 11%. Los grupos más afectados por estas creencias son los cazadores, las mujeres embarazadas y los niños. No respetar estos tabúes puede causar que la comunidad obtenga enfermedades, mala suerte en la caza y menos disponibilidad en los animales.
Las enfermedades mencionadas pueden incluir irritaciones en la piel, diarrea y dolores estomacales. También se registraron creencias sobre los usos terapéuticos de ciertas partes de los animales, como la grasa, los huesos y las pezuñas. Estas son empleados para fortalecer el cuerpo, tratar problemas respiratorios o aliviar molestias digestivas. En cuanto a su impacto en la gestión de la fauna silvestre, se observan señales de pérdida o debilitamiento de los tabúes. Está debidamente influenciada por la migración, la menor dependencia de la caza, la desconexión de los jóvenes con la naturaleza. Sin embargo, estos tabúes no desaparecen por completo. Algunos simplemente se debilitan, otros persisten y surgen nuevos, como parte del cambio cultural continuo. Bueno, 3 tabúes más populares en Puerto Nariño son: el primero, el tapir. Este se debe evitar comer su carne durante el embarazo. No se debe cazar en ciertas épocas del año o en ciertos lugares. Se tiene creencia de que puede causar irritaciones en la piel si no se cumplen estas reglas. El segundo, el jaguar. No se debe consumir su carne porque esta trae mala suerte o enfermedades. No se debe tocar ciertas partes del cuerpo del animal, debido a que este es considerado un animal espiritual, por lo cual no debe ser cazado. Y tercero, la tortuga. No se deben comer los huevos o carne en temporadas de aguas altas. Las mujeres embarazadas no deben consumir tortuga para evitar problemas de salud. Y también se tiene prohibido manipular ciertos órganos de este animal. El monitoreo de fauna llamadas tradicionales. Bueno, en Puerto Nariño, Amazonas, muchos cazadores indígenas utilizan la práctica tradicional llamada el reclamo. Esta consiste en imitar los sonidos de los animales para atraerlos. Esta técnica se usa desde hace muchas generaciones para la caza, pero en este estudio como tal se adapta como una herramienta de monitoreo de fauna silvestre. Para poder entender esta práctica se entrevistó a 34 cazadores, de los cuales 23 imitan el sonido en sus salidas y la mayoría aprendió esta técnica de sus padres o sus abuelos, aunque reconocen que los jóvenes de hoy en día están perdiendo el interés por estas prácticas. El animal más imitado es el agutí, seguido por el tapir, el caimán, el tinamú y el paujil. Cada cazador puede imitar en promedio 8 especies usando la boca o instrumentos como silbatos, hechos con huesos, madera, metal o lo que tengan a la mano, debido a que estos son muy ingeniosos. Para probar los reclamos, como un método de monitoreo, se realizaron 120 llamadas de agutí en diferentes puntos del bosque. El sonido se repitió aproximadamente 10 veces y se registraron las respuestas. En total, hubo 18 respuestas positivas, algunas simplemente visuales, otras solo auditivas, y también se acercaron otras especies como los tinamúes, paujiles y pecaríes. Las respuestas dependen también del sonido emitido. Por ejemplo, el llamado de peligro o auxilio hace que los animales lleguen rápido y de una manera muy agresiva. Y el llamado de comunicación hace que los animales se acerquen lentamente y tranquilos. Y los reclamos funcionan mejor cerca a árboles frutales, a guajales, a arroyos pequeños, troncos caídos y especialmente también en unas horas de las 7 a las 9 de la mañana y de las 3 a las 4 p.m. Y finalmente, este estudio muestra cómo estas prácticas pueden apoyar estrategias de conservación, ya que todos estos conocimientos indígenas sobre el comportamiento animal ayudan al monitoreo y a la gestión de la fauna silvestre. El siguiente capítulo, etnozoología, una visión general. Como introducción, la relación entre los seres humanos y los animales son antiguas, casi como nuestra propia especie. Desde el inicio hemos convivido con otros organismos y hemos transformado el entorno natural a través de nuestras acciones. Las primeras evidencias de estas interacciones aparecen en las pinturas rupestres, en grabados, en cuevas, que muestran el interés de los antiguos pueblos por los animales de su entorno. A lo largo del tiempo, también la forma en que los humanos vemos a los animales ha cambiado. Inicialmente se les consideraba solo como presas o como amenazas, pero después se les dio como un significado espiritual y más adelante comenzaron a ser vistos como mascotas, compañeros o incluso como parte de nuestra familia. El nacimiento de la etnozoología. El estudio de estas relaciones dio origen a la etnozoología.
Aunque el término fue creado en 1889, mucho antes botánicos, zoólogos, naturistas y misioneros ya viajaban a lugares remotos para documentar toda la biodiversidad y los conocimientos de los pueblos indígenas. Y con el pasar del tiempo, estos estudios dejaron de ser solo descripciones y comenzaron a profundizar en la relación cultural entre humano y animal, convirtiéndolo en lo que hoy en día es la etnobiología moderna. El crecimiento y consolidación. Bueno, hoy en día la etnozoología ha crecido mucho gracias a todo el acceso a información y aumento de las investigaciones en este campo. Las publicaciones científicas han permitido consolidarla como un área de estudio muy importante y se han convertido en el principal indicador para medir el desarrollo. Por eso es importante analizar la producción científica y permita entender cómo ha evolucionado la etnozoología, sus tendencias actuales y las perspectivas a futuro. La metodología de esta investigación. Bueno, para conocer el estado de la investigación etnozoológica en el mundo, se realizó una búsqueda de publicaciones científicas en base de datos como lo es Scopus, incluyendo estudios publicados hasta el 2016, y solo se consideraron trabajos que analizaran directamente la relación entre humano y animal, incluyendo investigaciones históricas, y muchos otros temas. Y se excluyeron estudios farmacológicos, ecológicos, sin un enfoque cultural y que no tuvieran una buena base de revisiones bibliográficas. A cada uno de estos artículos seleccionados se registró primero el país y el continente donde se realizó este estudio, el año de publicación, el tema dentro de la etnozoología, agrupando unas palabras claves, el título y el contenido, y el grupo de animales estudiados, identificando si el trabajo tenía uno o varios taxones. La búsqueda incluyeron palabras como etnozoología, etnoentomología, etnoitiología, caza, etnotaxonomía y entre otras. Luego, todos estos datos se analizaron estadísticamente y se usó la prueba chi cuadrado para comparar la cantidad de estudios entre continentes y la prueba G para identificar diferentes números de investigaciones según las distintas subáreas en la etnozoología. La producción científica global. Bueno, se identificaron 540 artículos científicos relacionados con la etnozoología. El continente con más publicaciones fue África, con 181 estudios, seguido por Sudamérica con 140, Asia con 100, Norteamérica con 75, Europa con 60 y Oceanía con 20 y Centroamérica con 10. Bueno, a nivel de países, Brasil fue el líder mundial en producción científica de la etnozoología, con 107 artículos, 76% de todo Sudamérica. Otros países con alta participación también fueron lo que es Estados Unidos, con 31 artículos, la India con 21 artículos, Tanzania con 20 artículos, España con 11 artículos, Australia con 6 artículos, Haití y Honduras con 3 artículos cada uno. Los factores claves en estos fueron el alto número de estudios en África, se explica por la gran biodiversidad que se encuentra en el lugar y por el crecimiento poblacional que se dio entre 1980 y los 2000, lo que llamó la atención de muchos investigadores. Y en contraste, la producción científica en Sudamérica es baja debido a la poca inversión en investigación, agravada también por la crisis científica en Brasil. Esto refuerza la necesidad de aumentar el apoyo a la investigación etnobiológica en la región. América es la región con mayor número de publicaciones en etnozoología. En Asia, el consumo de muchos animales y sus derivados, especialmente visibles en mercados locales, han generado como una fuerte presión sobre la fauna por la caza excesiva, junto con la fragmentación de todos sus hábitats y el rápido crecimiento poblacional. Esto lo que ha causado es la disminución y la extinción de muchas especies, lo que ha impulsado más estudios etnozoológicos en esta región. Además de que la medicina tradicional china utiliza una gran variedad de especies animales, lo que también motiva investigaciones. Y en la India las relaciones entre las personas y la fauna no son como utilitarias, sino que están como profundamente influenciadas por los valores culturales. Y en Norteamérica y Europa, Estados Unidos y España, destacan por los aportes a la etnozoología. Estos continentes han sido fundamentales para el estudio histórico de la etnobiología y han liderado grandes proyectos en otras regiones como lo son en África y en Latinoamérica. En contraste, Oceanía y Centroamérica tienen menos publicaciones, lo que refleja un menor desarrollo en sus programas de investigación.
Los análisis temporales muestran que a partir del año 2000, la cantidad de estudios etnobiológicos ha aumentado notablemente en los continentes. Con esto concluimos y esperamos que todo este recorrido por la etnozoología, las actitudes humanas hacia los animales y los métodos tradicionales de conservación haya permitido comprender mejor la importancia del conocimiento local y su papel en la protección de la fauna. Los invitamos a todos a dejar sus preguntas, opiniones, aportes en la caja de comentarios, que con gusto estaremos respondiendo y ampliando cualquier parte del tema. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a nuestras expositoras. Por acá nos preguntan si muchas de nuestras reacciones hacia los animales vienen de la evolución, ¿será que es posible reprogramar el cerebro para dejar de sentir miedo o dejar de sentir rechazo hacia los animales que realmente no son peligrosos? La pregunta va dirigida para nuestra primera expositora, para Mayerly. Nos escribe por acá Adriana Flores del Instituto Universitario de Antioquia, Tecnológico de Antioquia. Gracias por tu pregunta, Adriana. Muchas gracias. Bueno, respecto a la querida pregunta de la señorita Adriana, sí, en muchos casos podemos cambiar esas reacciones, aunque pues el miedo o el asco pues hacia ciertos animales tienen un origen evolutivo. Pues en sí el cerebro humano es un poco adaptable cuando nos referimos a recibir cierto tipo de información que correcta, nos exponemos de manera segura o tenemos experiencias positivas. El cerebro pues aprende que este animal pues en sí no es peligroso. Entonces, la respuesta automáticamente disminuye. No podemos borrar por completo que de nuestra biología, pero sí podemos educarla y reducir un poco, sentir estas emociones hacia estos animales o hasta estos ciertos tipos de factores. Bueno, espero que con esto haya sido concluida pues, su pregunta. Gracias, Mayerly. Por acá nos preguntan de igual manera, ¿por qué será importante integrar el conocimiento ecológico local con la ciencia moderna en los estudios sobre fauna y estudios de conservación? La pregunta va dirigida para nuestra joven estudiante, Yajaira López. Bueno, muchas gracias por su pregunta. Para responder esta, puedo decir que para integrar el conocimiento local con la ciencia moderna es importante, pues porque ambos sistemas aportan información complementaria. El LEC ofrece datos detallados, prácticos y basados en la experiencia directa de las comunidades que conviven con los animales, mientras que la ciencia aporta métodos sistemáticos y herramientas de análisis. Al combinarse, se obtienen estudios más completos y precisos sobre la distribución, abundancia, comportamiento de las especies, lo que permite diseñar estrategias de conservación más efectivas, sostenibles y culturalmente adecuadas, especialmente como dando un contexto de donde el impacto humano sobre la biodiversidad es cada vez mayor y ejerce un papel más importante. Espero haya sido aclarada tu pregunta y muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Yajaira. Por acá nos escribe Diana Rodríguez, quedó muy interesada por la última presentación. La pregunta va dirigida para Karen Delgado. Dice, ¿cómo puede la práctica tradicional del reclamo, utilizada por los cazadores indígenas de Puerto Nariño, contribuir al monitoreo y a la conservación de la fauna silvestre?
Bueno, Diana, muchas gracias por tu pregunta. Respondiendo, la práctica del reclamo consiste en imitar los sonidos de los animales para atraerlos. Esto lo que hace es que puede contribuir al monitoreo y conservación de la fauna silvestre porque permite identificar la presencia de especies en diferentes zonas del bosque sin necesidad de utilizar métodos invasivos. En el estudio, los reclamos fueron aplicados como una herramienta de monitoreo y lograron obtener respuestas positivas. Además del conocimiento tradicional de los cazadores sobre los tipos de llamadas, los horarios y los lugares donde funcionan mejor, como los árboles frutales y pequeños arroyos. Esto lo que hace es mejorar la efectividad del monitoreo y demuestra que integrar los saberes indígenas fortalece las estrategias de conservación y participativa de la fauna. Gracias. Bueno, de esa manera damos por finalizado, damos por concluido este segundo simposio de etnobiología y etnozoología. Agradecemos a los estudiantes que hicieron parte de este escenario académico tan importante y de mucha importancia pues, para la comunidad académica de la institución universitaria del Putumayo. Muchísimas gracias, damos por finalizada la transmisión. Nos vemos en un próximo evento académico, en un próximo coloquio. Muchísimas gracias, que tengan todos un buen resto de día.